Muy buenos días, queridos amigos. Gracias a ustedes por compartir día a día con nosotros a través del dial 1130M Radio Romántica desde la ciudad de Machala. Acompañarnos en nuestras redes sociales, en Facebook Live Romántica RTV y Encuentro TV. Hoy ya miércoles, mitad de semana, miércoles 31 de enero del 2024, culminando el primer mes del año. Les da la bienvenida a Zuliana Aguilar. Saludamos a nuestros compañeros, abogado Rodrigo Lozano y nuestro director, doctor Carlos Calle Mosquera. ¿Cómo están, amigos, amigas? Gracias por acompañarnos en este espacio todas las mañanas de análisis, comentarios sobre lo más importante que acontece en nuestro país. Importante información el día de ayer, la entrevista del señor presidente de la República, aparte de parecer jocosa, me parece que topó temas muy importantes de mucha importancia para el país. Ojalá elevemos el debate y hablemos de las cosas importantes del país, no solamente de estos dimes y diretes burlescos que se está insertando también en la política. Analizaremos eso y otros temas. Buenos días, doctor. Así es, gracias, buenos días. 31 de enero hemos dicho, es el último mes, el último día del mes más largo, dice la gente, ¿no? Ajá. Muchos se quejan y a través de las redes sociales dicen el mes más largo del año es el de enero, pero también hay otras personas que dicen ¿por qué se termina? Y ya viene el otro mes y hay que hacer pagos, el fin de mes y otro inicio de mes, entonces prácticamente hay intereses de una y de la otra parte medio contrapuestos, pero bueno, después de todo el tiempo sigue y esperemos que vivamos nuevos y mejores días en nuestro país y en el mundo. Bueno, así es. Oigan, el calor continúa, no baja la temperatura. Creo que cada día tenemos 1 grado más y la sensación térmica creo que es a 3 grados de lo que se indica. Es demasiado calor el que estamos viviendo en este momento. Son fenómenos naturales que van apareciendo, no sé si lo estamos percibiendo ahora con mayor intensidad. Y dicho por los científicos, tiene que ver con el calentamiento global, que van a ir apareciendo en nuestro planeta, lamentablemente, fenómenos con mayor intensidad, porque nos guste o no, si no corregimos la contaminación ambiental a la que llevamos nuestro planeta, pues la especie humana y el planeta entero vamos hacia el deterioro. Y es doble perjuicio que se le hace a la naturaleza. O sea, en primer lugar destruimos los árboles, la vegetación, y luego también aportamos con basura, con gases tóxicos a la naturaleza. Entonces estamos atacando por un lado y quitando la defensa por otro lado, porque imagínense, ahora mismo he visto algunas personas que reflexionan no en memes, no en situaciones de burla, sino más bien en serio, ¿no? Dicen, después de este verano lo que nos queda todos plantar al menos un árbol cada uno o dos. ¿Para qué? Para poder proteger el medio ambiente, porque los árboles son las fuentes naturales que prácticamente equilibran el sistema y nos pueden traer mejores días, y no lo que estamos viviendo ya, o sea, la contaminación y aparte la tala de bosques, la tala de la naturaleza, la contaminación de ríos, de aguas y de todo, que prácticamente estamos acabándonos nosotros mismos, tanto la naturaleza como afectando a la especie humana también. Y este calor no solamente lo sentimos acá en la costa, es un calor que también se siente con intensidad en casi toda la sierra. La sierra también, muchos ciudadanos se quejan de las temperaturas altas y con ello la radiación no directa. Los expertos hablan de la protección que debemos de tener justamente para evitar enfermedades como cáncer a la piel por los rayos ultravioleta que llegan en su temperatura hasta 13 se informa que por ello pues el control de la piel a través de bloqueadores solares, evitar la exposición directa al sol y también la hidratación. Sí, ahí creo que los expertos tendrán que decirnos mucho, ¿no? De qué manera cuidarnos, cuál es la mejor manera, porque son fenómenos que van apareciendo y creo que no son nada saludables para el ser humano. Algo que también se venía alertando desde el año anterior y era justamente de parte de la INAMI, la llegada del fenómeno del Niño acá en nuestro país, que primero se anunció en agosto, luego pasó hasta octubre, luego llegó a diciembre y así terminamos el año, no se acercó el fenómeno del Niño. Yo creo que la INAMI últimamente no acierta una. Sí, yo creo que ha habido, y bien que se equivoque, porque el susto que había pegado con toda la alarma que levantó en el país, en la crisis económica que estamos, en la crisis política y de seguridad en la que estamos, imagínese un fenómeno del Niño, sería ya catastrófico para el Ecuador, aparte de las
penalidades y penurias que estamos atravesando, pues sería bastante grave. Pero nos han dicho a propósito que la noche de ayer ha habido en Esmeraldas 12 horas, antes de ayer, 12 horas continuas de lluvia. Así que a Esmeraldas también la solidaridad por toda la situación que es terrible ya en Esmeraldas. Aparte del Ecuador, Esmeraldas es la ciudad con mayor violencia del mundo. Llegaron a calificarlo en algún momento. Y en eso, sobre de aquello, el tema de la lluvia, que ya hubo la vez anterior también, recordemos que no hace mucho tiempo hubo una lluvia de más de 12 horas que inundó amplios sectores en Esmeraldas, y el día de ayer ha vuelto nuevamente a la misma situación, y lamentable lo que pasa en Esmeraldas, ¿no? Así es. Recordemos también que esta pronunciación de parte de la INAMI de la llegada al fenómeno del Niño causó revuelos el año anterior. Recuerde usted que se hablaba de los productores justamente de arroz, que por la llegada del fenómeno del Niño iban a ser los primeros en verse perjudicados, que no iba a haber la producción de arroz necesaria para poder abastecer a toda la población ecuatoriana, y ello conllevó a que los que venden, ¿no? los que expenden, los comerciantes, el arroz, pues no sé qué pasó, el arroz se perdió, hicieron algunas compras a otro país y generó un revuelo total. Claro, y eso no solamente fue así, sino en la comercialización, sino también muchos productores de arroz, los que tienen grandes extensiones de siembra de arroz, definitivamente consideraban de que no debían sembrar este año por los pronósticos que había, de que iba a ser muy grave las lluvias y prácticamente se iban a perder las cosechas. Entonces, a guerra avisada no mata gente, decían ellos, entonces no vamos a sembrar este año, entonces va a haber escasez de arroz. No sé, realmente no sabemos si es que se sembró o no se sembró en las grandes extensiones de arroceras de nuestro país, pues que como digo, el diagnóstico del INAMI se decía que se iban a perder estas siembras por la cantidad de lluvia que íbamos a tener. Bueno, son ya las 9 de la mañana, 23 minutos. Hablando de seguridad, muertes violentas bajan al 41% tras la declaratoria de conflicto armado interno. Entre el 10 y justamente el 24 de enero del 2024 hubo 9.2 asesinatos diarios en promedio. En el mismo periodo del 2023 hubo 15.6 casos, pero en el promedio mensual la tendencia se mantiene. La reducción de las muertes violentas ha sido notable a raíz de la declaratoria del conflicto armado interno en Ecuador. Justamente hubieron 138 asesinatos según las cifras oficiales, es decir, un promedio diario de 9 casos. En el mismo periodo del año anterior hubo 234 asesinatos, lo que significa una reducción del 41%, pero la disminución es más evidente al comparar los datos de arranque del 2024. En los primeros 9 días del año hubo 28.2 asesinatos cada 24 horas y en las siguientes 15 días hubo 9 muertes violentas en promedio. La reducción es entonces bastante significativa, al considerarse el 67.8%. Recordemos que Ecuador cerró el 2024 como el año más violento en toda su historia. La policía registró 7.872 asesinatos y una tasa de 43.2 muertes por cada 100.000 habitantes, convirtiéndose en el país más violento de América Latina y el sexto de todo el mundo. Yo creo que todavía es muy temprano, yo diría, para cantar victoria para el gobierno del señor Daniel Noboa. Provocó este fenómeno que se había ya desbordado en el país, llegando a las cifras que usted menciona, abogada, pero todavía, o sea, tenemos recién, yo creo que hay un repliegue ya por la presencia de los señores militares y policías en las calles. Yo creo que eso es por simple lógica. ¿Qué pasaría si quitamos, o sea, el tema es qué pasaría si quitamos a los militares y a los policías de las calles como lo están haciendo ahora? Yo creo que el problema no está arrancado de raíz y es muy poquito lo que se está haciendo para arrancar de raíz este problema, que no creo que vaya a ser un evento que va a terminar muy pronto. Así que no hay que confiarse, porque es diferente antes de esta declaratoria de guerra.
que hizo el señor presidente de la República, pues no había ni un militar en la calle, no había control, prácticamente el señor Guillermo Lasso había dejado entregado el país a que las grandes mafias hagan el trabajo como les dé la gana. Y entonces el señor Noboa viene y pone militares a la calle, obviamente empieza a decirse: aquí aparece el Estado. Quitemos a los militares de las calles y yo creo que esos numeritos no van a ser realmente lo que nos ponderan. Bueno, y sumado a esto, definitivamente a guerra avisada no mata gente, ¿no? Eso es lo que están prácticamente, creo, considerando las personas de las organizaciones delictivas organizadas en nuestro país, pues están guardando, o sea, no están desarrollándose como estaban, pues en plena libertad. Si el Estado les declara la guerra, ellos tampoco, o sea, son terroristas, delincuencia organizada, todo, pero no son bobos, pues no. Yo creo que están ellos guardados por ahí esperando a ver qué pasa y también a lo mejor elaborando estrategias cómo enfrentar, porque no creo que se van a quedar tranquilos ellos, porque se les está quitando prácticamente el modo de vida que ya han estado acostumbrados, no de ahora, sino muchos años atrás, y no solamente en lo económico, también en lo político, en toda situación. Ellos estaban prácticamente dirigiendo muchos instituciones públicas, estamos hablando de las cárceles que prácticamente estaban en manos de ellos, y otra situación, ellos no van a perder así tan fácilmente, decir, bueno, ya que se lleve el gobierno. Yo creo que estarán a lo mejor elaborando estrategias, tratando de ver cómo también se defienden y atacan y se mantienen, porque no se van a dar por vencido, tienen el financiamiento suficiente. Yo creo que el Estado más bien está pidiendo plata, queriendo poner impuestos a nuestro país. ¿Para qué? Para poder luchar contra ellos. Ellos no, ellos tienen financiamientos internacionales y por mucho dinero, o sea, producto de ellos mismos, del trabajo que vienen realizando, o sea, que les genera grandes ingresos, y deudas no tienen, pues, lo que tiene nuestro país. Entonces hay que considerar esa situación, el gobierno debe analizar eso, y los ecuatorianos también. Ayer vi algo importante, una cadena nacional que dieron a las 8 de la noche, pues, se informó al país de que hay un número de denuncia, ¿no? El 131, o sea, el 131 es directo ante el conocimiento de cualquier amenaza, cualquier extorsión, cualquier presencia de la delincuencia organizada en cualquier momento, que se guardará reserva 100%, o sea, no se va a dar a conocer el nombre de la persona que denuncie, sino más bien se va a hacer inmediatamente la investigación y la intervención si es que hace falta o es necesaria, pues, por parte de la policía. De igual manera, incluso se habló de algún tipo de recompensa económica, no se aclaró esa situación, pero se dijo de esa manera. Entonces yo creo que sí, también los ecuatorianos no debemos callar, o sea, hay mucha gente que todavía, comentamos en la calle, amigos, dicen, no, tenemos miedo, no, recién nos amenazaron, recién nos llamaron, recién nos están extorsionando, pero se quedan por el miedo que había antes. Como usted dice, el señor Lasso nos tenía completamente desprotegidos, no estaban los militares, no estaba la policía en la calle. Ahora sí, ya tenemos la policía y los militares en la calle, aprovechemos y denunciemos, y esta gente que sigue haciendo daño a pesar de los controles y de la guerra que se está librando en nuestro país, pues, y yo creo que la sociedad civil también tiene un papel muy importante en colaborar con esto, porque lo otro aparecerá como que ya está solucionado y no pasa nada, pero por debajo están haciendo su trabajo. Así es, yo creo que hay una cosa que hay que entender, y es lamentable esto que voy a decir, pero es la realidad. Yo creo que la delincuencia tiene capacidad para asustar en cualquier momento a todos los ecuatorianos. Ya lo demostraron y eso lo pueden hacer. Y como trabajan al margen de la ley, usted no sabe a qué hora, ni por cuándo, dónde, ni cuándo, ni a dónde van a ser. Y esta gente demostró ya aquí en el Ecuador que no tienen límites, porque en los plena festín de los asesinatos en el gobierno de Guillermo Lasso, o sea, asesinaron en las iglesias, asesinaron en los velorios, asesinaron en las veredas, asesinaron metiéndose los a restaurantes, cualquier casa, a cualquier negocio, o sea, llegaron, hicieron, es decir, límites, o un poco como algún código, no podemos hablar de ética, pero algún código sobre los cuales ellos dicen, a ver, nosotros sí hacemos esto, porque en algunas mafias hay algunos códigos, dicen, no niños, no mujeres, no ancianos, por decir algo, ya, pero no, acá se demostró que efectivamente no tenían ningún código, no tienen ningún límite, y yo creo que mientras no se haga el trabajo, por un lado, trabajar en el área social para quitar la base social que genera delincuencia, que es la pobreza, la miseria, y si no se trabaja fuertemente en eso, el caldo de cultivo va a estar. Y por otro lado, si no se va
hacia las cabecillas de las mafias, hacia a combatir el narcotráfico en los contenedores de banano que pasan a Europa y van hacia Estados Unidos. Si no se tiene el control de la frontera norte, de la frontera sur, para impedir ingentes cantidades de droga, porque para mí el elemento fundamental, la motivación fundamental es el tema del narcotráfico, que se arman estas bandas, y el caldo de cultivo lo encuentran en la gente pobre. Mientras no hagan esas dos cosas, no controlen a las mafias estas, a los jefes de las bandas que están haciendo grandes negocios con la droga, y no se trabaje en lo social para quitarles la base social sobre la cual se fundamentan estas mafias, yo creo que no hay que echarle cantos ahí un poco de sirena, aduciendo que se ha bajado la delincuencia. Bajaron los números de criminalidad, eso es muy cierto, se siente una tensa calma después de esta angustia de asesinatos en el Ecuador, sí, pero porque están los señores militares en la calle, y esto hay que agradecer a los señores militares que han logrado hacer este trabajo. Bueno, de cualquier forma, las matemáticas y los números son exactos, ¿no? Al conocer las cifras de disminución en lo referente a los asesinatos, claro que sí, que nos da esa calma, esa alegría también a los ecuatorianos, luego de que se nos ubicara en uno de los países más violentos de América Latina y en uno de los puestos también principales, lamentablemente, entre los países más violentos a nivel mundial. La labor, el haber planteado, al haber justamente dictado la declaratoria de conflicto interno de Ecuador, yo creo que hoy estamos ya empezando a ver resultados a pesar de que el tiempo es tan corto. Recordemos que aún estamos en enero y fue justamente en este mes donde se dio la declaratoria de conflicto interno. Al verlo en tan pocos días, los resultados como tal, según lo leí hace un momento en cifras, yo creo que son grandes, no pequeños, no podemos minimizar, son grandes los logros que se han alcanzado. Ayer escuchábamos en una entrevista al señor presidente de la República y manifestaba que los militares mantienen aún y que a pesar de que un estado de excepción está a punto de terminar, seguirán ellos al cuidado de los ecuatorianos en las calles y manteniendo la dirección y el control en las cárceles. Yo creo que es de aplaudir también, es necesario, es justo de que se mantenga eso, porque nos ha demostrado que hoy en día podemos tener cierta paz, podemos respirar algo de tranquilidad. Ahora lo que manifiesta, abogado, y es que justamente no sabemos en qué momento van a actuar estas bandas criminales y que tienen la capacidad para poder hacer lo que ellos se les dé la gana. Claro que sí, porque están financiados por grupos narcotraficantes, donde la plata está uno sobre otro, los dólares se los ve y se los ha visto en grandes videos a través de las redes sociales, donde justamente involucrados estos individuos muestran sin su merced las pistolas, el armamento sofisticado, los maletines llenos de plata. Entonces, imagínese usted, cuando nosotros acá como Ecuador estamos padeciendo de plata y hoy en día se está discutiendo un proyecto de ley donde se dice y se expresa que es necesario que los ecuatorianos arrimemos hombro con 3 puntos más en lo que se refiere a los impuestos, porque no hay el dinero suficiente. ¿Por qué no hay ese dinero suficiente? Porque en los gobiernos anteriores, ¿qué? Se crearon ministerios, se crearon instituciones para con ello abarcar la contratación de más personal, de funcionarios que hoy en día tampoco se puede pagar los sueldos porque tampoco hay plata, porque el excedente de funcionarios públicos no alcanza el dinero para cubrir esos sueldos. Entonces, hoy se vive realmente, se está viviendo el pesar de lo que años anteriores se actuó. Entonces nos toca, así que como ecuatorianos nos toca, pues no es que tengamos plata de más, no, yo creo que todos estamos hoy en día con falta de empleo, con falta de seguridad y que genera todo eso, ¿no? La falencia económica es de todos los hogares en el Ecuador, pero que tenemos que arrimar para poder sostener justamente esa guerra interna, esa seguridad que hoy levemente la estamos sintiendo. Sí, yo creo que pero ahí entra en otro tema, abogada, y ahí sí estamos en las antípodas, el creer que es justificar el tema del 3% y decir el Ecuador no tenemos plata, no es cierto. El Ecuador tiene plata, el Ecuador es un país rico, es un país millonario. El tema pero, está... a ver, y entonces, ¿y cómo? Si el Ecuador es rico, el Ecuador es millonario, ¿cómo? Sí, es que si es querer ir
donde está la plata, no donde el pobre que no tiene, a reprimir la economía más. Acaban de perdonar 1.400 millones de dólares la clase política a las grandes empresas que tenían deudas. Si esa gente paga esos 1.400 millones de dólares, alivia, no en todo, pero en gran parte al país. Y luego le perdonan 1.400 millones de dólares. Acaban de hacerlo con la ley y todo el arco político. Aquí no se salva nadie, todos los que votaron. ¿Y por qué no cobraron si tenían esa plata, esa deuda que cobrar? Y en vez de regalarlo. Y luego vienen como miserables a decir, sí, pero a toda la gente, ahora sí hagamos general, todos empujemos y arrimemos el hombro. ¿Por qué no arriman los que tienen plata? ¿Por qué no arriman los grandes bancos que se ganaron, que han batido récord en utilidades desde el 2019 hasta ahora? Entonces, justificar el 3%, que cae a la clase pobre porque entre la canasta básica de manera directa o indirecta afecta el impuesto al IVA. Pero entonces, ¿y los otros por qué no pagan? ¿Por qué regalan 1.400 Pero de millones? todas maneras, abogado, indirectamente el que va a terminar pagando es el pueblo. A ver, usted dice, el banco que pague, está bien, el banco que pague, que se creen los impuestos que pague, pero directamente, ¿quién va a cubrir esos pagos del banco? Nosotros, porque nosotros vamos a acceder a créditos. Esos impuestos se van a ver reflejados a través de esos créditos. Usted, como beneficiario, como que quiere aspirar a un crédito, va a tener que pagar ese impuesto. Los impuestos subirán a través del uso de las tarjetas de débito, de las transacciones que hacemos, que somos nosotros los que tenemos un ahorro pequeño o los que queremos acceder a un crédito para poder cumplir un sueño, para poder emprender. Directamente somos nosotros. No es cierto. Oiga, abogado, yo quisiera que usted lo hable con un economista. Sí. No. Cuando se regula, o sea, si dejamos así el arca abierta, en el arca abierta el justo peca. ¿No es cierto? Vamos a terminar pagando nosotros. Para eso tenemos un Estado. Si el Estado regula, porque aquí lo que pasa que en el gobierno de Lenín Moreno, a los bancos le dijeron, no vamos a regular, quitamos las regulaciones, entonces claro, hagan lo que ustedes les dé la gana y hay ahora cooperativas de ahorro que prestan hasta el 24% anual. Entonces, claro, si les dejan así, obviamente, aquí se requiere que la presencia del Estado les ponga el impuesto que tiene que ponerse a la gente rica, que les cobre la deuda, ni siquiera que ponga impuestos. Que le pague la deuda, que le cobre la deuda a ellos y regule a la banca que no hagan esta feria que usted manifiesta. Porque han hecho feria. No, es que si no hay quien regule, obviamente que no. Pero si un Estado se pone las botas y dice, a ver, señores banqueros, aquí no es que ustedes pagan lo que deben, pero además ustedes van a cobrar esto que tiene que regular el Estado y todo funciona bien. Entonces no trasladan esa trampa que siempre hacen, que es cierto, que siempre trasladan al último consumidor. En el caso de la banca, si hay regulación, para eso hay una superintendencia de bancos que debería regular. Pero claro, como todos son parte de la misma componenda, ustedes hagan lo que les dé la gana, aunque ellos pagaran las deudas, van a decir, si dejan el arca abierta, obviamente le van a decir que sigan nomás. Entonces no es el problema de la banca, es el problema que el Estado no regula. Entonces hay que decir que el Estado regule. Hay que pedir que el Estado regule. Eso es una realidad. Sí. O sea, es una realidad, abogado, Sí. como tal, de que si va directamente al que el banco tenga que cubrir esos pagos y aportar a través de un impuesto especial y todo eso, quienes nos vamos a ver también afectados indirectamente somos los usuarios. Entonces el Estado no está sirviendo, entonces el gobierno no está haciendo su trabajo porque según la Constitución y la ley, quien debe regular es la superintendencia de bancos, todo esto. Si no regulan como lo hizo, le quitó la regulación que había el señor Lenín Moreno en su gobierno nefasto, y claro, obviamente se deja así. Pero si el señor Noboa realmente quiere ser un estadista y quiere ejercer la presidencia de la República, él debe regular y decir, a ver, estas son las tasas, estos son los cobros que pueden hacer, estas son las tasas de interés que puede cobrar el banco y ni un centavo más. Para eso tiene el Banco del Pacífico, que felizmente no avanzó a vender el señor Guillermo Lazo, y decir, a ver, al Banco del Pacífico primero hay que regularle y decir, estos son los créditos, a esta tasa se prestan los intereses. Y si ustedes no quieren, primero que sería ilegal cobrar más de lo que el gobierno regula, porque estarían actuando al margen de la ley. Entonces, y si no, que vayan a pedir al Banco del Pacífico que tiene unas tasas reguladas, normales, que debe cobrar los estados. Si no hace eso, no es el problema ni siquiera de los banqueros, es el problema del señor Noboa, que no hace lo que tiene que hacer, porque obviamente también es banquerito también, a lo mejor si no quieren regular, y eso es otro tema.
Bueno, son exactamente las 9 de la mañana, yo con 41 minutos, 9 de la mañana con 41 minutos, ¿no? Una entrevista bastante focosa, como usted lo dijo en un inicio, ¿no? Que se convirtió luego, se viralizó a través de las redes sociales, oiga, y de esto pues se ha hecho... el día se pasó una ayer. burla completa, ¿no? Sí, yo creo que yo tengo dos lecturas. Yo creo que ahí metió las patas el señor Daniel Noboa, llegando a ese, porque da paso para que se deje de hablar realmente de temas políticos y nos pasemos a la jocosidad, a la burla yo creo que llevar a la política está mal eso. A ese nivel yo creo que sí. No debe, porque no debe, dice, él es presidente de la República. Si fuera cualquier payaso de barrio, entonces uno diría, muy bien, el payaso está para hacer cualquier chiste, cualquier payasada, resbálese, tírese al piso, revuelque, empuje, lo que sea. Y eso está bien, porque hace payasada. Pero yo creo que un presidente de la República debe tener, debe tener un nivel de estadista y no caer en eso. Pero además los argumentos, inclusive, entrando al trapo sucio de la burla, los argumentos que él hace, el señor presidente Noboa, son bastante pueriles. ¿Por qué? Porque dice, a ver, yo le acabo de ganar la presidencia de la República a ustedes, porque dice que en realidad no le dijo que era bruto, le dijo que no era un tipo inteligente, me parece que le dijo Rafael Correa. Y luego él dice, pero le acabo de ganar a ustedes. Pero aquí ganó el ganar la presidencia de la República, el ganar un proceso electoral, aquí en el Ecuador gana cualquiera. Aquí ganó Lucio Gutiérrez, ganó Abdalá Bucarán, ganó Lenín Moreno, ganó el inútil de Guillermo Lazo. O sea, no es ningún mérito aquí ganar la política. Aquí tienes plata, si tienes plata, puedes ganar, incluso haciendo trampa como lo han hecho en la trampa. Contexto. ¿No es cierto? Y eso es un elemento, gané la presidencia y le gané a los correístas. Bueno, no, el otro elemento, déjeme solamente concluir. El otro elemento que él dice, a ver, dice, yo sé hablar inglés. ¿Y quién ha dicho o en qué cabeza cabe de que el que sepas hablar inglés seas más inteligente que el otro? Yo creo que eso da para una base para empezar a pelear, porque ya los correístas empezaron a hacer, que hay muchos correístas que también seguramente saben hablar inglés, empezaron a hablar en inglés, que yo como no sé inglés ni siquiera les entiendo qué están diciendo, pero al decirle, vea, a darle los indicadores del gobierno de Rafael Correa, le empezaron a decir, a ver, si quiere igualarse a Rafael Correa, baje los índices de delincuencia, lo que hizo Rafael Correa, las becas que le hizo Correa, las escuelas que construyó Correa, entonces ahí sí podemos decir que usted es mejorcito que Correa. Entonces da para empezar a esta cosa fuera de la realidad a escuchar. Así que creo que don Daniel Noboa ahí metió las patas. Está bien por su estilo. Bueno, pero si las metió o no las nada metió, más. son cosas de ellos, de que si viralizó un video y de que con esto, y siendo realistas, conlleva a una mayor aceptación del pueblo, lo lleva. Porque la gente, lamentablemente, este tipo de cosas aplaude. Ahora, usted me decía que esta actitud no debería de ser de un presidente de la República, porque esa actitud convierte a un presidente en bajar el nivel de presidente a una comparación que usted hizo como payaso. Sí, Le recuerdo que yo digo que la mente del humano, aunque sea frágil, siempre lleva algo en esto, y la retina sostiene los recuerdos como tal. Y veía un video donde en una sabatina, justamente, el expresidente de la República, el que escribe allá detrás de un teclado, por allá lejos, también se burló en aquel entonces, hizo una parodia del señor Noboa. La hizo tan así como llevarla a la parodia, a una burla, algo que lo hizo sentir mal en ese entonces y que venía a ser considerado como la burla de los ecuatorianos, que la recibió ayer el señor Noboa, y que muchos comentaban de que se trataba de un karma, no, tú lo hiciste, ahora te la hacen, ahora aguántala. Entonces, podríamos decir entonces también que en aquel tiempo el señor Rafael Correa también dejó de ser un presidente y se convirtió en un payaso. Sí, a mí me parece que sí. Yo creo que las acciones... Cuando se baja a ese nivel, yo creo que no está bien la política, de cualquiera que sea. Burlarse de alguien porque eres estadista, no da para eso. Ahora,
es penoso ver todo esto porque estamos viendo a un ex candidato que mantenía cierto nivel, lo estamos viendo bajar porque hoy es meme, hoy es burla de todos. Y la gente, usted sabe que la gente, al acaparar este tipo de cosas, la gente se empodera y la gente empieza ya a fichar un personaje y a tenerlo como tal. O sea, ya no es esa persona inteligente que era, ya no es esa persona a la que debemos de respetar. Este tipo de acciones y de actitudes que también rechazo se convierten lamentablemente en poder luego señalar a tal individuo como lo que nos están haciéndolo ver. Y hoy en día lamentablemente nos hacen ver a un Rafael Correa en burla. O sea, nos burlamos de un señor como tal. Dependiendo de quién lo vea. Rafael Correa es... O sea, ahorita todos los ecuatorianos... Rafael Correa es tan potente que tienen que los políticos nombrarle a él para poder ser vistos. Bueno, a ese nivel. Es que él es el que después de 7 años lejos del país. Es que ahora mire y viene y contesta, yo soy un vulgar guayaquileño. O sea, el utilizar ese despectivo de vulgar se fue más al carajo. Y aparte, o sea, los guayaquileños son vulgares todos, que supuestamente el más intelectual del país y de Guayaquil dice ser vulgar, entonces ¿de qué guayaquileños estamos hablando? O sea, todos los guayaquileños son vulgares. Bueno, vamos a pasar a otro tema, bueno, el mismo tema, pero analicemos un poco, o sea, si decimos que ahora Daniel Noboa es un payaso por decir cosas que, bueno, yo creo que no tiene mucha repercusión, aunque el pueblo tomó con mucha atención la situación, pero si hablamos de eso, en el gobierno del señor Rafael Correa, prácticamente se ridiculizó a través de memes y todo al padre del actual presidente nuestro, Alvarito Noboa. Entonces se le hizo memes, se le hizo un poco de cosas, se le burló al mismo presidente, no una vez, muchas veces más. Entonces yo creo que no es ni karma siquiera, yo creo que desgraciadamente en este mundo los seres humanos, todo lo que se hace se paga. Entonces ahora está un poco empezando a pagar, yo creo que puede pagar mucho más porque no era solamente contra Noboa, sino contra el que se le cruzaba y le caía mal, era insultado, era tratado de la peor manera. Y hasta ahora escuchamos o sea, la calidad de un expresidente y supuestamente el más intelectual, como los correístas fanáticos le dicen, pues, del país y el mundo. Entonces, ¿por qué tiene que tratar a una fiscal de esbobes, ignorante, la negra, no sé cuánto, con términos completamente despectivos, corrupta, de esta otra y otra manera? No, yo creo que es de todos modos, aunque sea negra, aunque sea bruta, aunque sea lo que sea, aunque sea corrupta en el peor de los casos, él tendrá que utilizar los términos primero respetuosos por la dignidad, a lo mejor no por la persona, porque él no la trata bien. ¿Por qué? Porque por los dictámenes que ha hecho en su contra, porque tendrá fundamentos la señora fiscal o no, eso tiene que demostrar a través de los canales legales pertinentes, ¿no? Entonces, esa situación también al país, unos están contentos cuando le tratan mal, y no es que solamente le tratan mal, ellos también repiten, dicen la tonta, la boba, la 10 sobre 20, esas cosas. Desgraciadamente afectan bastante emocionalmente, incluso no solamente a la persona a la que va dirigida, sino al pueblo ecuatoriano, de cómo se trata. Entonces ahí viene incluso la división social, ahí viene un grupo que apoya y el otro, y desgraciadamente así se forman los correístas, después los odiadores de Correa. No, Correa les hace, o mejor dicho, crea el grupo de odiadores a la otra sociedad, porque dividió, dijo, no, los ricos son malos, los ricos son estos, los ricos son el otro, y pobrecitos nosotros, ¿cómo nos tratan? No, yo creo que debemos ser 18 millones de habitantes y debemos prácticamente llevarnos y respetarnos como seres humanos, como personas, no importa la dignidad que tengamos, o sea. Ahí sí, yo tampoco estoy de acuerdo 100% lo que hizo el señor Noboa ayer, o sea, no debe con ser, a lo mejor. Claro, ni siquiera entiendo hasta ahora qué quiere decir esas palabras. Yo tampoco sé, o sea, de lo que sí tengo claro es que... Pero lo que sí, Rafael las redes Correa sociales se llenaron de toda esa situación, en contra, a favor y toda esa situación, pero eso no es el tema importante en nuestro país, desgraciadamente caemos en eso, en discusiones que no tienen ni sentido. Pero eso sigamos discutiendo política, sigamos... Sí, o sea, lamentablemente, claro, es lamentable. Sigamos discutiendo política, sigamos discutiendo caminos viables para salir de la crisis económica, social, política, de violencia que vivimos, y no nos enfrasquemos en eso. Incluso los mismos medios de comunicación se están enfrascando en esta situación. Entonces yo creo que debemos ir más adelante y no tomar como algo importante esto. Eso le perjudica o le beneficia a uno u a otro, eso no nos interesa. Lo que nos interesa a nosotros, que el país salga de la difícil situación
con el uno, con el otro, con cualquiera de ellos, pero que haga bien el país o con los dos juntos. Mire, se está este rato discutiendo un proyecto económico urgente que, claro que perjudica, no digo que no va a perjudicar el 3%, perjudica sí, pero a lo mejor ese perjuicio se vuelve en beneficio, porque en la forma de que va a ser utilizado este dinero en lucha contra la inseguridad que tiene nuestro país, y no solamente al presidente, o sea, desgraciadamente se le está haciendo... se le está poniendo, como decía ayer, algo resbaloso en el piso para que él tome decisiones a lo mejor equivocadas, desesperadas, pero el hombre que se ve bien ubicado y está seguro de lo que quiere, y él sí sabe las personas quienes van a apoyar en la asamblea o en cualquier parte de nuestro país, pues cuando apoyan al pueblo y cuando están luchando por sus intereses. Yo creo que el pueblo también se está dando cuenta de esa situación, de quién realmente defiende al Ecuador y quién realmente están ya proyectándose para qué, para las elecciones de 2025, y claro, para hacerle quedar mal y caer en problemas al presidente de la República, porque piensan que con la 85% de aceptación que tiene ahora va a llegar a ser reelecto. Subió ya, subió. 85%. No hay ya tiene más, tiene 88%. Sí, no hay que olvidarse que el señor Guillermo Lasso también tuvo el 80% de popularidad y se jactaban también de ello. Eso es que es eso bastante volátiles, hay que tener mucho cuidado hay que poner en cuarentena esos datos estadísticos. Bueno, y la asamblea también tiene el 60 y algo más por ciento de aceptación. ¿Y por qué? Porque han estado actuando bien, han estado defendiendo los derechos. Los hasta datos, ahora, pero este rato como que ya están bajando de nuevo. Los datos son móviles y así que ahí hay una cosa. Y lamentablemente en el analfabetismo político generalizado que existe en el Ecuador, porque no somos un país que debate política, ayer se vio claramente esa discusión en las redes sociales, sobre todo. Yo me escuché incluso todo el discurso, toda la entrevista que hizo Lenín Artieda al señor presidente de la República, y me pareció que topó temas muy importantes para el país, pero lamentablemente, digo, o sea, el debate político, en este analfabetismo político que todavía tenemos en el país, se discutió no de las cosas importantes que el señor presidente de la República dijo, sino que se quedó en esto. Ya digo, o sea, y reitero, para mí los argumentos pueriles que utiliza el señor presidente, es decir, gané elecciones, aquí gana cualquiera, que sabe hablar mejor inglés y que por eso se considera más inteligente, y realmente no son. El señor presidente incluso hablaba, ayer me pareció muy interesante el tema del control de las cárceles, sí, que es un elemento, y habló de eso, y yo creo que incluso no con mucha profundidad, pero habló incluso de empezar a trabajar en el área social, que es una de las cosas que a mí personalmente me preocupa, que no aparezca con contundencia eso. Sí, y entonces, no, o sea, pero que el presidente de la República no lo veo poniendo como punta de lanza, decir, vamos también al área social. Pero el día de ayer, en la entrevista, ya dijo, ayer en la entrevista, y esto hay que destacarlo, porque esto sí es política, que dijo, vamos a destinar recursos también al área social, porque tenemos que ir arrancando de la base a ellos para que no hayan chicos que no puedan. Entonces a mí me pareció eso espectacular desde el punto de vista político, realmente que se haya profundizado, que yo creo que va estando claro el señor presidente de la República en el tema de controlar las cárceles, en el tema de control de las cárceles, en el tema de mantener, yo creo que también hay que mantener todavía a los señores militares, y también dijo que van a empezar ya, tal vez que muy pronto se lo entreguen también a Fito, es decir, que están yendo tras de los capos, que es otra de las deficiencias también de este gobierno. Todavía no está capturado el Fito, todavía no está capturado el León Pico, no sé cuándo. Colón Pico. Señores, entonces cuando cojamos a esa gente que son los que emanan, que son los que tienen capacidad, y además que están recuperando una cantidad de armas, porque no hay que olvidarse, hubo la estadística el año pasado, que es posible que aquí en el Ecuador hay 400,000 armas de grueso calibre, entre fusiles, ametralladoras, granadas, 400,000. Es decir, es que es un ejército, pero ya. Entonces, esas son las bases sobre las cuales, entonces yo creo que el discutir esto de que si Correa dijo no sé qué, yo creo que no bajar la política. Yo no estoy de acuerdo incluso en que Correa, en las burlas de un presidente de la República, esos seres humanos obviamente hacen lo que hacen, pero, y digo al señor Noboa y todo esto, mal asesorado creo yo, pero hacen todo este tipo de burlas, pero no se dan cuenta que cuando hacen este tipo de burlas,
la gente queda en ese alarido de la simplicidad y nos olvidamos de los temas. Oigan, nos están matando cada día. Oigan, los niños no están yendo a la escuela y eso es un caldo de cultivo para seguir Pero jodidos. eso es Sí. lo que nos hace falta, discutir educarnos esos temas. políticamente, Sí, ahí porque estamos de realmente somos analfabetos políticamente, porque Sí. se vuelve popular este Sí, tipo de acciones. fue terrible Y lo más penoso, yo siempre hablo de esto, de lo más penoso, es que empezamos a ver a los individuos que han sido tomados como parodia o como burla, los empezamos a normalizar y a verlos como, Sí, sí. como ese accionar. Y Mire nos usted, olvidamos de otras cosas importantes. en el gobierno mencionado anteriormente, al señor Noboa, Álvaro Noboa, papá del presidente actual, lo veíamos como como un meme, como un señor meme. ¿Por qué? Porque alguien se ocupó de hacer eso, ¿no? De que en sus sabatinas lo ocupaba y se burlaba de él. Mire usted, algo más grave todavía sucede justamente en la investigación del asesinato del actor Efraín Ruales, cuando aparece y se hace pública una de las declaraciones del actor también Barker, y él dice que recibe llamadas directas del gobierno de en ese entonces Lenín Moreno, donde le dicen bájale, oye, bájale, porque las parodias que se estaban haciendo era para minimizar la inteligencia del señor presidente en ese entonces Lenín Moreno. Entonces empezamos a ver un Lenín Moreno como un señor bruto, como un señor incapaz, como no se ve el texto y tanta cosa, ¿no? Entonces dice, recibe la llamada de parte del gobierno y le dicen, bájale, ya no queremos más esto. El por qué la parodia para el presidente, porque la gente lo está viendo como tal. Y hoy, a partir de ayer, empezamos a ver a un Rafael Correa de la misma manera y lo vamos a, creo que yo, a continuar viendo, porque esto es lo que genera la popularidad y la burla como tal. Lo hace crecer a Rafael Correa. No, que crecer. Lo hace ver como crecer. personaje. En política, abogada, en política, a usted que no le nombren es un gran problema. Cuando a usted le nombran... Pero de esa manera, abogado, se fue al piso. Como para cualquier manera que lo nombren, ¿por qué Alvarito Noboa no pasó a ser un olvidado de la política? Mire, abogado. Porque se le hacía... Hoy 31 de enero, y lo dejo asentando como tal. A partir de ayer, el señor Rafael Correa va a bajar su intensidad como tal porque perdió la fuerza y se convierte hoy en la burla de los ecuatorianos. A partir de hoy tenemos un nuevo meme acá. Eso es lo lamentable, esa es la realidad en la que no nos podemos cegar. Bueno, y sigamos con el tema de seguridad. Ya dejemos un poco de eso porque parece que también estamos igual que los otros medios de comunicación, pues tomándonos algo superficial que afecte o no afecte, ya no nos interesa tanto a nosotros, lo que nos interesa es que el pueblo salga. Tengo acá los datos, doctor. Solo algo de... bueno, hay también muchos comentarios incluso de gente que no quiere que el gobierno avance y solucione y luche por la seguridad de nuestro país, que dicen, claro, en Colombia hay 5 bases militares y llevan... 7 bases militares y hay... llevan 20 años luchando contra la guerrilla, la narcoguerrilla y no han podido solucionar. Yo creo que la situación social, económica, política y más de producción o consumo y venta de droga es completamente diferente entre Colombia y Ecuador. En Colombia usted pasa la frontera y usted puede ver libremente, desgraciadamente la situación es así, no sé por qué no controlan, los sembríos de coca. Y ahí mismo producen, ahí refinan y de ahí sí mandan para el Ecuador. ¿Para qué? Para que consuman, porque está permitido el consumo, y también para los microtráficos, y luego también porque por los puertos ecuatorianos desgraciadamente se abrió o se dio libertad para que pasen hace mucho tiempo y recién se está tratando de controlar. Entonces yo creo que es fácil controlar esto porque no somos productores de droga, más bien es mucho más fácil que Colombia, y debemos tener mucho optimismo y apoyar al presidente, apoyar a las Fuerzas Armadas, a la policía, colaborar, como decía hace un rato, con el número 131 y salir de esta situación. Podemos salir, sí podemos salir. Y las políticas que se está aplicando, yo creo que, y se deben aplicar mejores, yo creo que debemos unirnos ¿para qué? Para buscar la solución, no para pelearnos y decir lo que usted hace está mal y lo que yo digo está bien, entonces ahí nunca vamos a llegar a un acuerdo, debemos llegar a consensos. Y como decía hace un rato, la aceptación de la Asamblea Nacional ha subido bastante. ¿Por qué? Porque las leyes, cuando recién empezaron a funcionar este periodo extraordinario, por supuesto,
han aprobado, han apoyado. Incluso creo que ningún presidente de la República ha obtenido la votación a veces unánime, creo, de una de las leyes, o sea, la aprobación. Entonces, eso es bien visto por el pueblo porque están coordinando entre el Ejecutivo y el Legislativo para buscar soluciones inmediatas a los problemas de nuestro país. Y así debemos seguir, porque si empezamos a que yo no estoy de acuerdo con esto, yo defiendo al pueblo, cuando en otras circunstancias hicieron lo mismo, entonces no creo que estén ya defendiendo al pueblo, sino buscando sus intereses. Yo creo que ahí yo también igual le pongo en cuarentena eso. No todo lo que hace el arco político, ponerse de acuerdo, significa que sea bienestar para el pueblo. Yo creo que la clase social, la ciudadanía debe aprender a analizar más, a discutir más, porque muchas veces, y esto se ha hecho histórico, porque son élites las que gobiernan de lado y lado, y entonces se ponen de acuerdo, o sea, que se pusieron de acuerdo para perdonar $1.400 millones a gente que debía, a gente adinerada que debía. Y eso decir que eso es correcto porque aprobó la asamblea y porque mandó el presidente y aprobó la asamblea y porque se pusieron de acuerdo, no. Yo para mí, o sea, pueden decir lo que quieran, pero que hayan regalado $1.400 millones a la clase pudiente, a los deudores, a los que se quedaron con la plata que no era de ellos, que era plata del Estado y que debía haberse revertido en políticas sociales, en pago de deudas, en dar a los gobiernos locales. Decir que eso está bien, para mí no va por allí. Para mí yo creo que hay que reflexionar y no sé cuál es la lógica para decir que $1.400 millones que tenía que pagar la clase rica, la clase pudiente, y le dejan en los bolsillos, y ahora dicen que vamos a subir el IVA, y yo creo que por eso sube la popularidad, y ya a mí me parece un poco ya no muy razonable creer que eso son actitudes correctas y que favorecen al pueblo ecuatoriano. Bueno, entonces, o sea, todos los gobiernos han venido haciendo eso, y recuerde que también el gobierno de Correa hizo esto, hizo la condonación, perdonó muchos millones de dólares. Dos males no hacen un bien. No, es que, dos males es que no no, hacen un bien. cuando yo hago está bien y cuando hace el otro está mal. No, yo siempre he dicho que perdonar dinero a quienes tienen posibilidades de pagar, a quienes haciendo trampas no pagaron su dinero. Decir que aquello es correcto no es adecuado. Yo creo que los ricos que deben plata, o sea, usted mismo se ha quejado, doctor, y nos hemos quejado acá. Eso que usted debe 10 centavos y a usted le manda. Yo no estoy de acuerdo, pero entonces, tampoco estoy de acuerdo que se le eche piedras al gobierno actual cuando todos los gobiernos han venido haciendo lo mismo y defendiendo al anterior. Y diciendo es malo ahora cuando ya hicieron ellos, aprobaron ellos. Perdonó casi 4.000 millones, que esto vienen de tumbo en tumbo haciendo estas cosas. Esta repetición y lo hacía también caer en cuenta ayer en la entrevista, cuando se mencionaba de que los asambleístas ERC, pues justamente, ¿no? En aquel entonces se lo había presentado como proyecto, que era el alza del IVA y a otros impuestos más, habían justificado y el apoyo total. Mencionó entre ellos a la señora Aguinaga, no recuerdo quiénes más mencionó, al señor que es alcalde ahorita de Quito, ¿cómo se llama? Pavel Muñoz, Leonardo Orlando. A ellos los mencionó justamente de que en aquel entonces defendieron, apoyaron justamente ese proyecto y que hoy en día lo critican. Entonces, o sea, ahí es cuando los ecuatorianos lo empiezan a analizar y hablan de que los intereses personales, los intereses políticos como grupo, como movimiento, como partido, están por encima de lo que le conviene o no al pueblo en la circunstancia en que se encuentre. Es ahí el accionar el que genera ya el rechazo absoluto a tal movimiento político, a tal bloque político y en general a la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque se está llevando el mismo episodio, pero con diferentes respuestas o diferentes actitudes. No es el mismo episodio. O sea, claro que no es el mismo, porque ¿para qué subimos? Episodio. Allá subíamos el IVA para poder ayudar a Manabí luego del terremoto. Acá subimos vuelta porque necesitamos plata para esa guerra, para esa guerra interna, ¿no? La razón por la cual no es la misma, pero la línea es la misma. No, porque ahí había un hecho puntual y ahí es una discusión larga. Acá no hay un hecho puntual. Acá los cuatro artículos que contiene la ley del señor Noboa, 4 artículos, solamente dicen que se puede utilizar el dinero para el tema de seguridad o para cubrir el déficit fiscal.
Entonces son dos cosas diferentes, no es para un hecho puntual, es para cualquier cosa, incluido el tema de la seguridad, pero no tiene nada que ver con eso. Además, allá se dijo 2 puntos al IVA por el plazo únicamente de un año, porque se había presupuestado y se había hecho todo el plan para decir que con eso cubríamos y con eso se trabajó, terminó el año, se levantó todo eso. Ahora se está diciendo, es diferente, porque en principio querían 3 puntos para largo, luego están diciendo que sí puede haber plazos para los 2 puntos y luego o sea, todavía no está claro en qué van a quedar. Pero en todo caso no son cosas lo mismo, no es indiferente. Bueno, también lo vemos ya que hace el nuevo pronunciamiento, a pesar de que no lo habíamos escuchado al señor Novoa. Se había perdido, sí. Expresa, Novoa tiene apenas 2 meses en la presidencia, en seguridad lo está haciendo bien. Ha tenido la valentía de hacer lo que se debe hacer. La solución del conflicto armado tiene que mantenerse e intensificarse. El camino es correcto. Así lo dijo el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. Sí, pero también acá, justo en el mismo tema, también en el diario El Universo salió como titular: Jaime Nebot, líder del Partido Social Cristiano, presidente. El presidente sabía que no íbamos a apoyar la creación de impuestos, entonces que busque los votos en otras fuerzas políticas. En la misma entrevista esta que ayer parece que ha hecho, no sé si al diario El Universo. Pues, ya, bueno, como hay una mayoría de oposición. Desgraciadamente, como decimos, están ya jugándose los intereses políticos. Ahí allí, está la vista, sí. No hay está otra cosa. Todavía eso cada quien quiere figurar, cada quien quiere resaltar, supuestamente defendiendo al pueblo, pero en el fondo... ¿Y dónde queda el pueblo? Sí. Allá al último. Primero es lo que me conviene a mí. No, yo creo que no subir los 3 puntos al IVA sí es defender al pueblo. Lo que acabaron de hacer de manera canallesca el Partido Social Cristiano, Revolución Ciudadana y todos los que votaron, perdonando $1.400 millones, eso también es una actitud canallesca, porque esa ley no debían haber pasado tampoco. Y pasó con 135. No pueden pasar esa ley perdonando dinero, pero como son parte de la élite política, no piensan en el pueblo. Acá no pensaron en el pueblo. Pero lo grave no pensaron en el pueblo. Lo grave se es, perdonan $1.400 millones. Lo grave es que ellos mismos, los mismos que dieron el voto para que se apruebe esta ley, hablamos de la Revolución Ciudadana, ellos mismos están diciendo que sí, que por qué perdonó, y el discurso de ellos ahora es darle palo al gobierno cuando ellos aprobaron. O sea, el pueblo ahí el pueblo debe estar despierto y decir, bueno, ¿qué es lo que dicen y a quiénes estamos apoyando? Pues, ahí me parece una farsa, al pueblo le tienen como bobo, como tonto, como estúpido, porque le dicen, mire, ahí está, dice, lo que perdonó a los ricos, ellos mismos, los mismos asambleístas que votaron a favor de esa ley. O sea, sí. ¿quién es el pueblo? O sea, el pueblo es un juguete para ellos, que lo utilizan solamente para los votos y, entre comillas, defender los intereses del pueblo. Entonces se confirma que no es el tema de que lo que sale del gobierno, todo sale bendecido. No sabemos son cuáles élites que están gobernando y se están perdonando a ellos y ahora quieren trasladarse al pueblo. Lo que siempre he dicho, el acuerdo entre ellos y el pueblo. Sí, es lo que hemos dicho siempre. Sí, pero lo que han hecho siempre, y por eso el Ecuador está como está. Entonces hay que rechazar toda esa artimaña, no caer en el jueguito de decir, a ver, es que ya aprobaron las leyes. No, acabaron de regalar $1.400 millones a los amigos entre ellos. Que no porque entre esos no estaba usted, no estaba yo, no estaba nadie del pueblo llano que haya sido perdonado deudas, porque el pueblo llano no tiene deudas con el Estado tiene deudas con el pueblo, pero acá habían unos ricachones que tenían dinero, 1.400, y con todo el arco político se acaban de perdonar, y ahora vienen como miserables, sí, pero para los impuestos que generalizan al pueblo, ahora sí subamos los 3 puntos al IVA. Entonces yo creo que hay que ser coherentes en los discursos. A ver, cuando hablamos a favor del pueblo, rechacemos eso que hicieron también. Que seguramente los propietarios, los dueños, los que manejaban estas empresas, están ahí, pues. Seguramente. Si no están, ahorita como quiero quedar bien, entonces yo juego de otra forma. Sí, por eso le digo, no se juega alineamiento actitud, que ellos fueron, no juegan limpio, no juegan a defenderme a mí, a defenderlo a usted. Juegan a defenderse y a cuidarse ellos y a cuidar al que los manda a ellos. Sí, entonces no me como el cuentito que ahora tienen ya popularidad, que todo está bonito porque se pusieron, acabaron de regalar en contra del pueblo $1.400 millones. Ya, pero
eso ahora sí. están diciendo, y eso no significa un acto bondadoso para el pueblo, perjudicaron al pueblo. Pero eso Y de- todos estos, Revolución Ciudadana y todos los diablos que votaron ahí. Eso debemos decir el pueblo, nosotros. Pero Sí, 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 desgraciadamente el discurso de Revolución Ciudadana es ese, de que sí, que por qué perdonó a los ricos Sí. cuando ellos votaron. Cuando ellos Ellos votaron, Sin ya los listo. votos de ellos no había mayoría. y Entonces podían yo perder. no le voy a hacer el jueguito a la Asamblea Nacional que ahora tenga popularidad, porque la gente, de alguna manera, por el desconocimiento político, asume que todo está marchando sobre ruedas y qué bonito el señor. Ahora, No. Ahora Están este regalando, proyecto siguen de haciendo ley lo mismo. tiene un tiempo para que se pueda discutir dentro de la Asamblea Nacional. Creo que son 30 días. Así es, sí. 30 Y está días. a Si no punto se de lleva a fenecer. votación en esos 30 días, si no se llega a un acuerdo, ¿qué sucede? O sea, tiene que haber una resolución negativa o positiva. Es que ahí va. Y- Ahí va. y no va a haber. Porque al no haber esa respuesta, ¿qué sucede? Ustedes no, saben se lo va a que entrar por sucede. el Ministerio Ya, de la entonces Ley. ahí viene Poncio Pilato, yo me lavo las manos, yo no hice ni... Como Sí, no sí, hubo ahí está. mayoría, Por yo eso, sí por eso defendí digo, al es pueblo. y Y eso. maña también. Es que ahora quiero ver yo a todos estos políticos sinvergüenzas allí, a ver, porque no es que solamente, si no quieren que se ponga este impuesto al IVA, deben estar conversando para tener los votos en contra, para Así que es. esta ley no se vuelva No, a no tomar un creo. año más. Pero no Y hay eso. si es que no hacen eso y vienen con sus sabidas abstencioncitas, entonces están también a favor de que al pueblo se le joda con los 3 puntos cuando acaban de regalarle 1.400 millones de dólares Es a que los ya ricos. está, es que ya está. Veamos, todavía está de en los el limbo. discursos una cosa. y Todavía los está en el discursos limbo. eso. Son las 10 de la mañana con 11 minutos. De esta manera nosotros Vean, nosotros culminamos ya este programa de análisis de información. No sin antes invitarlos para el día de mañana a partir de las 9 de la mañana. Muchísimas gracias. Muchas gracias, nos vemos el día de mañana cuando sean las 9 de la mañana. Sigan con nosotros, 24 horas juntos. Continuamos ustedes. mañana la pelea.